Hola, ¿qué tal? Soy Alan Urbina, bienvenidos a esta nueva edición de la serie Branding y estoy aquí con Nancy Vázquez, desde Integra Personal Branding. Y que vamos a hablar del lenguaje de la marca. En esta serie de Branding, donde hemos hablado desde pues, el nombre, la importancia, hemos hablado ya de la personalidad, los vamos a ir aplicando en un posible lenguaje que esto permite la comunicación entre la marca y la audiencia o las audiencias. ¿Okay? Dentro del lenguaje, ¿cuáles son las características más importantes, Nancy? ¿Qué nos podemos, o cómo comenzamos aquí el tema? Es importante entender que el lenguaje nos va a permitir hacer que nuestra audiencia nos perciba de una manera o de otra y que debemos cuidar cómo nos comunicamos, cómo nos dirigimos hacia ellos dependiendo primeramente qué tipo de audiencia tenemos, si son jóvenes, si son mayores, si son hombres, si son mujeres, si son mixtos. Y una vez que tenemos esa información, entonces vamos a determinar cómo les vamos a hablar, cómo nos vamos a dirigir a ellos para generar una conexión. Okay. Acabas de comentar algo muy importante porque aquí se confunden. Muchos piensan que la personalidad da el lenguaje y aunque puede influir, tiene mucho que ver con la audiencia, a quien va dirigido, porque si hablamos de una personalidad exploradora, dentro de los exploradores, pues ahí debe haber diferentes edades, pues todo lo que hablábamos también en el episodio de conductores de marca, que también influye, pues es ir entendiendo a qué parte de mi audiencia o de mis audiencias voy a dirigirme y de acuerdo a eso estableces el lenguaje. Definitivamente, y creo que vale la pena hacer una edición específica con respecto a la audiencia, porque sí, nos va a pautar mucho de este lenguaje y sobre todo entender qué tipo de vocabulario vamos a utilizar, en qué canales vamos a enviar este mensaje a través de ese lenguaje. Y ya entramos como a temas como el tono, la gramática, y esto es muy importante, nuevamente repito, para establecer la conexión con esa audiencia. Okay. Y dentro de estos aspectos que mencionaste, como el tono, el vocabulario, la gramática, pues vamos a ir definiendo también que todo esto forma parte del lenguaje, no nada más son las palabras que vas a utilizar o cómo les vas a escribir, porque también muchos se enfocan en ello. Es parte de la gramática, pero pues hablemos primero del tono. Dentro del tono, ¿a qué nos referimos con el tono de la marca? Esto lleva a que tenemos, como mencionaba, en una personalidad exploradora, el tono de una persona exploradora pues puede ser alguien que le guste, que definitivamente sea muy intrépido y que le guste este tono de demasiada energía. Y hay otros exploradores que son más solitarios y que les gusta ir más tranquilos. Sí, les gusta una exploración, pero por su cuenta. O sea, y hay exploradores que se van de mochila al hombro, como mencionan, y hay otros que les gusta visitar nuevos lugares, pero cómodos. Sí. Entonces, dependiendo de ello, es el tono en el cual nosotros nos tenemos que dirigir. Tenemos que entender a nuestras audiencias, que sí hablaremos seguramente en otra ocasión, tenemos que entender cómo les gusta que les hablen para poder establecer un tono correcto. Sí, porque como decías, ¿no? Un ejemplo de una persona que es tranquila y de repente la llenamos de energía y decimos muévete, haz, hacemos llamado a la acción, se va a perder posiblemente y me va a decir no, porque ya hasta me cansé de pensar que tengo que poner toda esa energía y yo quiero relajarme. Claro. O todo lo contrario, una persona que tiene toda la energía del mundo y una marca le habla por debajo de su energía, es de qué flojera me da, no, mejor busco algo que tenga lo que yo quiero, lo que yo busco, y de eso se trata precisamente al establecer el lenguaje, conexión. Sí. Dentro del tono entonces hablamos de mucha energía, hablamos de otro más tranquilo. En el tono también podemos encontrar que hay personas a las que les gusta que los mimes o los apapaches y hay otras personas a las que les gusta que los confrontes. Sí. Entonces de esto estableces el tono. Si la tonalidad del lenguaje que vas a utilizar va a ser confrontativo, va a ser para motivar, va a ser para apapachar, pero bueno, aquí para educar. O para educar, y aquí es donde cada marca tiene un trabajo que es previo, todo lo que ya hablamos anteriormente, y para ir estableciendo o identificando, aquí ya nada más es establecer el tono en el que les vas a hablar.
mencionábamos también la gramática con las palabras. Ya estableciendo el tono, que podría ser algo principal, podemos elegir las palabras. Sí, palabras mucho más cercanas, mucho más locales, puede ser, algunas otras más globales, términos en inglés, podemos establecerlo. Ahorita que hacemos mucha mezcla o hacemos mucho uso de estas palabras y dices, bueno, ¿lo puede usar la marca o no? Porque a lo mejor, digamos, es una marca tradicional y requiere de palabras que sean muy tradicionales, muy exclusivas de la región, de la zona. Por ejemplo, he visto restaurantes en donde te hablan de conceptos de cómo se llaman esas personas para referirse a la amistad, para referirse a ciertos familiares y te enseñan, ¿no?, sus localicismos. Y eso nos ayuda a conectar con la marca y eso nos ayuda a establecer qué tipo de palabras podemos utilizar o no. Claro, claro. De hecho, es muy común actualmente encontrar negocios que tienen, sobre todo en comida, en bares, que tienen como un concepto, pero que pocas veces establecen un lenguaje correcto. O sea, y aquí esto que mencionas es importante. Si, en el ejemplo que ponías, si hay un lugar que es comida típica de cierta región, en el lenguaje, o hablar en el lenguaje de la región es importante. De las palabras o la parte gramática, en muchas ocasiones no está mal hablar. Hay marcas, por ejemplo, aquí en México hay un caso, y que seguramente es conocido en Latinoamérica, que es una youtuber que habla así de ternuritas y con una voz, que eso también forma parte del lenguaje, la voz. El tono en el que les habla a su audiencia es un tono pues muy, muy cursi, muy romántico. Sí. Y que de ahí lleva a la voz. O sea, de la voz, pues que tiene que ir a la par. No puedes hablar así y decirles cosas como muy cursis, ¿estás de acuerdo? Guapuritas, ¿cómo están? Entonces, ella, que el nombre es Yuya, para que puedan investigar más, quien no conoce, tiene o estableció esta voz y este tono muy cercano y un lenguaje o gramática utilizando palabras en diminutivo incluso. O sea, que en ocasiones, en algunos países, no, quizá, o la parte, hablando gramática específicamente, hay palabras que seguramente no forman parte del diccionario, pero ella lo establece o lo utiliza para establecer una comunicación. Que justo mencionas y en automático, para aquellas personas que hablamos español o que hay castellano, hay muchas formas de escribirlo y que entendemos cuando una persona es de Argentina o es de Chile o es de Uruguay o colombiano o mexicano por la forma en la que se estructuran e incluso en la forma en la que se acentúan las palabras y que en automático tú lees y dices, ok, esto es de Argentina o esto es de México o esto es de Colombia. Creo que ahí también vale la pena voltear a ver los copies de algunas marcas porque sabes en dónde están localizadas y desde ahí te genera una idea de su identidad. Claro, y esto que acabas de mencionar es muy importante, el adaptarse al contexto del país, de zona, región o simplemente el contexto actual, ¿no? Que también ahora mismo en este tema de pandemia, muchas marcas no se adaptaron en el lenguaje y siguieron hablando de la misma manera y generó poca empatía, por lo que pues esto no genera ventas, ¿no? Definitivamente. Incluso cansancio, un cansancio emocional y justo el tono de la marca que sabe cuando lo maneja lo puede llevar a otras líneas y entonces no me genera miedo, no me causa un cansancio emocional y sigo a la marca porque me está inyectando con otras informaciones y ese lenguaje que a lo mejor puede ser de supérate y vamos y que sí era necesario en estos meses. Sí, sí. Y bueno, para ir cerrando el tema, hablamos que existe dentro del lenguaje voz, palabras o gramática, tono, todos son importantes, se va ligando y hay que ir generando un lenguaje propio. ¿Okay? Esto, en el cierre de esta información, pues lo que tienen que hacer es, en todos los canales en los que estén estableciendo comunicación, pues manejar el mismo lenguaje. ¿Correcto? Sí, definitivamente. Y pongo ejemplo Netflix, que lo puedes encontrar en diversas redes sociales y en las mismas redes sociales tiene el mismo lenguaje, va a cambiar a lo mejor el tipo de post, pero lo mantiene. Imagínate que te hablara en Twitter de forma aburrida
mientras que en Facebook es muy divertido, todo el mundo lo conoce como el tío Netflix y que lo dice Netflix, como quieras, soy el mismo, que es divertido y a que te diga, no sé, correcto, aquí y esto es así. Claro está que no lograríamos conectar y el mensaje se distorsionaría por completo. Perfecto, pues hay que ir aplicando este tema del lenguaje. Recuerda comunicarlo en todos los canales en los que estés, en el mismo lenguaje, es decir, todo lo que ya hablamos que comprende el tema del lenguaje. Y pues seguiremos hablando, vamos a incluir el tema de audiencias en los siguientes episodios. Y pues un gusto como siempre, Nancy, nos estamos viendo. La siguiente edición.